Riñones son un par de órganos retroperitoneales que mantienen la homeostasis en nuestro organismo. Cumplen con funciones tan importantes como la regulación ácido-base, como la regulación hidroelectrolítica y de la osmolaridad en nuestro cuerpo, como la producción de eritropoyetina y por lo tanto de eritrocitos, con la función de formar orina y en ella desechar sustancias tóxicas para el organismo, entre ellas sustancias nitrogenadas, la regulación de la presión arterial, el metabolismo fosfocálcico y de la vitamina D, entre otras. La insuficiencia renal se define como la pérdida de función de este órgano. La insuficiencia renal aguda, entonces la pérdida de esta función en pocos días e incluso en horas. Las características principales son el aumento rápido de urea y creatinina y el aparecimiento de oliguria en las primeras 24 horas. Aunque estos dos factores son muy característicos de la insuficiencia renal aguda, no siempre están presentes. Por ejemplo, el primer factor puede faltar en personas mayores y en desnutridos. Para que el riñón cumpla con sus funciones correctamente, tiene que estar bien perfundido. Le llega más o menos el 25% del gasto cardíaco total. Además de esto, la sangre tiene que llegar con cierta presión para que el riñón realice un buen filtrado glomerular, que más o menos es 180 litros al día, de los cuales produce 2 litros de orina que son evacuados por la vía urinaria. Para que la función renal se conserve, tiene que llegar una buena cantidad de sangre y a una presión adecuada. Cuando esto no pasa, el riñón se pone isquémico. La respuesta fisiológica a esto es que la corteza se ponga más isquémica que la médula, por lo tanto el filtrado glomerular o bien baja mucho o bien se anula y la función tubular permanece. Puede suceder esto bajo 3 circunstancias: cuando el volumen intravascular disminuya, por ejemplo en una hemorragia importante, en un traumatismo, en una peritonitis, los quemados, una deshidratación, poliuria, cuando las resistencias vasculares se modifiquen, por ejemplo en una anafilaxia, en una septicemia, cuando el volumen sistólico disminuya, por ejemplo cuando hay falla cardíaca o cuando hay algún factor que no deje que el corazón pueda bombear esa sangre hacia nuestro riñón, por ejemplo en un taponamiento cardíaco, en el TEP. Llamamos insuficiencia renal aguda intrínseca cuando el daño aparece dentro del riñón, como los túbulos, donde la necrosis tubular aguda es la primera causa en esta etiología. Tenemos también daños en el intersticio y en los vasos, en cualquier parte del sistema de vasos que tiene el riñón o en los glomérulos. La necrosis tubular aguda puede ser causado por tóxicos. Los tóxicos endógenos son comunes en esta patología. Por ejemplo, en una hemólisis bastante importante, podemos ver que algunos eritrocitos o cilindros hemáticos, como los llamamos aquí, pueden pasar hacia el túbulo y obstruirlo, producir inflamación, necrosis. Esto hace que no se cumpla bien la función renal. También, por ejemplo, en la rabdomiólisis, que es una enfermedad donde hay destrucción de la fibra muscular, vamos a ver que la mioglobina se eleva en cantidades importantes y también puede pasar. Y bueno, el efecto es el mismo: obstrucción, necrosis. Igual, cuando el ácido úrico aumenta bastante en la sangre, por ejemplo, cuando hay ruptura de tumores, el ácido úrico, cuando se incrementa más allá de 1, la concentración normal es 0,5, vamos a ver que empieza a formar cristales que igual van a causar el efecto anterior que ya habíamos dicho. En estos pacientes va a haber una orina con bastantes de estos cristales. También los fármacos pueden causar toxicidad a los túbulos. Un ejemplo de ello bastante común es la necrosis por intoxicación con aminoglucósidos. Tenemos que tener en cuenta que esta es una de las causas más importantes de ira no oligúricas. Eso quiere decir que el paciente va a estar produciendo orina en niveles aceptables, mayores a 500 mililitros por día. La necrosis tubular aguda isquémica
se debe prácticamente a los mismos fenómenos de ira prerrenal, pero pasa cuando esta isquemia es bastante importante o es sostenida, porque nos acordábamos que lo que primero se queda isquémico es la corteza, luego la médula. La inflamación del intersticio renal también produce insuficiencia renal. Tenemos dos causas, las tóxicas y las infecciosas. Las infecciosas pueden ser causadas por bacterias o virus, bacterias como la E. coli, Staph, Strep, entre otras bacterias, virales como el citomegalovirus, el herpes virus, el virus del sarampión, y las tóxicas causadas por algunos fármacos. Algunos fármacos que pueden causar toxicidad son antibacterianos como el paracetamol, AINES y otros, como por ejemplo diuréticos como la furosemida. También dijimos que los daños a los vasos, como en la vasculitis, la hipertensión maligna, enfermedades que causen trombos en los vasos del riñón, pueden también llevarnos a esto. Las glomerulonefritis, aunque menos frecuentes, también pueden ser causas de insuficiencia renal aguda. Pueden ser las postinfecciosas, vasculíticas, por el lupus, etc. En la ira postrenal vamos a tener una vía urinaria obstruida y por lo tanto los riñones no podrán cumplir su función tampoco. Si es a nivel de los uréteres, tendrá que haber una obstrucción bilateral. Y a niveles más distales de la vía urinaria, una causa muy común en pacientes mayores es la hiperplasia prostática benigna. En la ira prerrenal, las manifestaciones clínicas irán íntimamente relacionadas con la causa de hipoperfusión. En la postrenal, el cuadro clínico vendrá dado por la localización de la obstrucción. Y en la intrarrenal aparece un cuadro denominado síndrome urémico agudo, donde aparece sobrehidratación. En la ira oligúrica, el exceso de agua se manifiesta por edema central, edema pulmonar y en algunos casos un poco más extraños, hipertensión arterial, por la subida del volumen. Si es que esta sobrehidratación llega a ser tal que produzca hiponatremia, hará que las células encefálicas del cerebro se edematicen y pudiendo causar estados de alteración de la conciencia y hasta convulsiones. La amilasa y el magnesio pueden subir mucho, también el fosfato, y también puede haber una hipocalcemia y un signo más tardío sería la deficiencia de vitamina D. Otros signos que aparecen luego de otra semana pueden ser la anemia y coagulopatías. El riñón cuenta con mecanismos muy importantes para mantener el equilibrio ácido-base en nuestro organismo. Secreción de bicarbonato en el túbulo proximal, haciendo que se eliminen hidrogeniones y se reabsorba CO2 para nueva formación de bicarbonato. Acidificación del túbulo contorneado distal y excreción de amoníaco. Convierte el amonio en amoníaco, haciendo que los hidrogeniones también se excreten. En conclusión, el riñón es un órgano que elimina hidrogeniones y conserva o hasta forma bicarbonato. Eso hace que en la falla renal aguda haya una acidosis metabólica. Cuando vayamos a diagnosticar la acidosis metabólica por insuficiencia renal aguda, tendremos que tomar en cuenta a la altura en que nos encontramos. Esto es importante porque los valores gasométricos se modifican. Por ejemplo, en Quito, que nos encontramos a 2850 metros, vemos que la forma en que captamos el oxígeno es menor. Por lo tanto, la presión de este gas en nuestra sangre arterial es menor. La hiperventilación fisiológica que ocurre ahí hace que nosotros tengamos menores cantidades de CO2 también, lo que hace que la presión de este gas en nuestra sangre arterial también disminuya. Al tener menos CO2 tenemos también menos ácido carbónico, lo que hace que nosotros tengamos, digamos, una sangre más básica, por lo que nuestro bicarbonato sérico también va a estar disminuido. No va a ser de 24 como a nivel del mar, sino de 16 a 20 miliequivalentes por litro, que van a ser valores normales. A partir de esto, tendríamos que determinar la acidosis metabólica que existe en esta patología.